Hola a todos y todas. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores de este evento, Cosmovisiones, Arte Latinoamericano y la Vuelta Descolonial. Gracias a Michael y a Sofía por organizar esta conferencia. Y también un gracias especial a Ana Magalhães, que es la organizadora de esta sesión. Bueno, voy a empezar a leer mi ponencia que se titula Pequeña historia del arte, paradojas del arte indígena como origen canónico del arte latinoamericano. Me ocuparé especialmente del caso brasileño, pero espero que estas reflexiones sirvan también para que podamos pensar el campo del arte latinoamericano de manera más general. Al principio de mi interpretación de la génesis de la noción de arte indígena, se encuentra una publicación editada por el Comité Brasileño con motivo de la Exposición Universal de París de 1889, donde se construyó un pabellón brasileño, además de la participación de Brasil en varias de las exposiciones montadas en la ocasión. La publicación en cuestión es Brasil en 1889. Contenía 25 capítulos, con un capítulo dedicado al arte, y es al que me dedicaré aquí. Esta publicación se produjo dentro de los esfuerzos por presentar a Brasil en la Exposición Universal de París, y entre los que se encontraba la realización de una exposición dentro de otra exposición dedicada a la habitación humana, una exposición que tenía 32 edificios construidos bajo la Torre Eiffel, entre los que se encontraba un edificio dedicado a la historia de la habitación inca, específicamente inca peruana, en el que Brasil participó entonces con una sala instalada en esa casa dedicada a la exposición de artefactos y de objetos arqueológicos y etnográficos de Brasil. Y esa exposición fue organizada por Ladislao Neto, entonces director del Museo Nacional de Río de Janeiro. La exposición presentaba, como lo describió un cronista de la época, y cito, una reconstitución concienzuda y erudita, los documentos más raros y serios, un pequeño museo de antigüedades americanas. Trajes completos de botocudos y chivaros se presentaron junto con objetos de arte plumario y artefactos arqueológicos recientemente explorados en el contexto de la arqueología brasileña. La publicación en cuestión, la que acabo de mencionarles, tenía entonces ese capítulo dedicado al arte en Brasil, escrito por el intelectual paulista Eduardo Prado. ¿Qué me gustaría decir? Que creo que inaugura un capítulo original en la recién constituida historia del arte en Brasil, y también a la vez ponía al principio de su narrativa sobre el arte nacional la producción de las poblaciones indígenas, tomándolas como soporte y modelo para el desarrollo de lo que se consideraba urgente, el desarrollo de las artes nacionales. Las ideas del texto de Eduardo Prado se deben a publicaciones que se habían editado recientemente en Brasil, como Belas Artes, Estudios y Apreciaciones de Félix Ferreira, publicada en 1885, además de todo el debate artístico que se había intensificado desde finales de la década de 1870, especialmente en torno a la noción de arte y a la noción de la escuela brasileña. Pero además de situarse en este debate, el texto de Prado aporta de forma muy original
una recopilación de fuentes sobre la producción artística en Brasil, de viajeros y hasta un compendio, digamos, de los escritos que hasta entonces había sobre el arte producido en el arte brasileño, en el territorio brasileño. El aspecto más original de este estudio, teniendo como presentes textos como los de Charles Hart y Félix Ferreira, ambos publicados en la revista de la Exposición Antropológica de 1882, el texto de Prado como que junta el patrimonio artístico brasileño, no solo de las artes visuales, o sea, él les da un tratamiento a lo que se entiende como bellas artes. Y para mí es porque la noción de arte del autor era más amplia. Abarca los monumentos arquitectónicos, el paisajismo, las manifestaciones de arte ornamental, el arte utilitario, el arte decorativo, la cultura oral popular, la música erudita y popular, de matriz ibérica y de matriz indígena. Su apreciación de la producción colonial es notable. Hace un gran esfuerzo por explicar todo lo que se había escrito hasta entonces sobre esa producción. Pero aquí lo que me gustaría mostrarles hoy es la originalidad de este relato en cuanto al tratamiento dado a la producción indígena. En el relato aparece sintetizada una opinión que se venía gestando entre intelectuales y críticos en las 2 décadas anteriores, que la cultura material indígena americana debía ser considerada como arte, constituyendo un elemento clave y original de una idea de arte nacional. Prado se centra en justamente examinar las manifestaciones del arte plumario y la cestería, aunque contrapone las manifestaciones con las bellas artes, lo que considera el arte rudimentario que se había encontrado entre los indígenas de Brasil. Prado dedica gran parte del texto a desarrollar una apreciación de esta producción, subrayando los entonces recientes descubrimientos de productos cerámicos en la Amazonia, considerados de particular ornamentación y, como él dice, un cierto desarrollo sobresaliente en la belleza de las formas. Prado considera que el arte de la ornamentación con plumas es el más destacado entre las producciones encontradas por los primeros invasores, destacando el hecho de que estas tradiciones se mantuvieran entre muchos pueblos capaces, según él, de realizar, y cito, las más bellas oposiciones y gradaciones de color, con el rojo de un fuego ardiente, el amarillo de un rico tono de narciso y el azul más hermoso. Él recuerda los ejemplares reproducidos en el libro de Debré, así como las litografías en color realizadas a partir de los trabajos de la Comisión Geográfica y Geológica del Imperio en la expedición de Ceará. Las que podemos ver aquí son del Instituto Artístico Litográfico de los hermanos Fleus. Tras comentar los ornamentos de plumas y otros adornos, lamentando los intentos frustrados de encontrar grandes monumentos construidos por los indígenas en territorio brasileño, son una gran obsesión de los arqueólogos en aquel momento, el autor vuelve a hablar de las artes cerámicas producidas entre los pueblos indígenas. Y para ello recurre justamente a los escritos del primer estudioso que reivindicó el valor artístico de las producciones materiales indígenas en el territorio brasileño, el geólogo, paleontólogo y naturalista canadiense
Charles Frederick Hart. En su ensayo Origen del arte o evolución del ornamento, escrito tras sus viajes de investigación a Brasil en 1867 y 1870-71, Hart sostenía la necesidad de considerar los ornamentos presentes en los objetos indígenas como arte. Prado comenta los hallazgos de Hart y sus colaboradores y analiza las diferencias entre las producciones cerámicas amazónicas en bruto y cocidas, describe las características de algunas urnas funerarias y se centra en la descripción de los hallazgos arqueológicos de Hart y su equipo en la isla de Marajó, en los montes de Pacobal, argumentando que han cambiado la percepción sobre la industria indígena por superar, según él, la producción utilitaria y expresar la imaginación y el pensamiento artístico. Analizando vasos y platos encontrados en las investigaciones arqueológicas, Prado observa lo que él considera una observancia instintiva de las reglas y sobre todo hay una preocupación por la figura humana que él considera que es al mismo tiempo la más alta y primera expresión del arte. Y él entiende que esas obras muestran bellas proporciones y que revelan una preocupación por la belleza, y esto lo cito por parte del artista, que no se contentaba con obtener la simple convención, tanto como la forma cuanto la decoración grabada o pintada. Todos tendrían un sentido definido, una originalidad en las formas, la policromía y la ornamentación, que no se observaba en otro arte cerámico de los pueblos antiguos. La escritura de Prado corrobora un cambio expresivo en cuanto a la apreciación de las artes indígenas producidas por los pueblos indígenas en el territorio brasileño. Él construye a la vez las condiciones de posibilidad para la operación discursiva que vendría a considerar esta producción como el origen de un arte nacional. De hecho, en narrativas posteriores, la presencia del arte indígena en manuales, libros panorámicos y colecciones se volvería recurrente, casi como un topos de una idea de arte nacional. Desde Teodoro Braga, Vicente Dorrego Monteiro, Tarsila do Amaral, Mario de Andrade hasta Mario Pedrosa, se observa la persistencia de un modelo narrativo que toma el arte indígena a la vez como origen y como una especie de savia del arte brasileño, un depósito que señala simultáneamente su originalidad y una fuente infinita de renovación. Es fundamental señalar que esta hegemonía contrasta con la ausencia casi absoluta de la misma producción en los museos de arte brasileños, especialmente, así como de la voz de sus autores. Incluso en la producción académica sobre la historia del arte en Brasil, que es lo que estoy analizando aquí, hay poco sobre la producción artística indígena, al mismo tiempo que se naturalizó su omnipresencia, se naturaliza su invisibilidad como un campo que tiene su propia historia, sus propios agentes y sus propias formas de organización. Esta historia del arte es breve, como ya dijo Denilson Bani. La ausencia concreta del arte indígena en las colecciones de arte desde el siglo XIX hasta ahora no ha implicado ningún cambio expresivo en los modelos narrativos que siguen haciendo uso de esta estructura mítica de una narrativa de origen localizada en el arte indígena y a menudo recurren a ella, ya sea para buscar una fuente de originalidad, elementos supuestamente autóctonos de la cultura nacional o incluso para esbozar posiciones críticas y solidarias con temas como el medio ambiente o la crisis medioambiental.
¿Cuál sería la importancia de discutir esta operación discursiva y simbólica hoy en día cuando las preocupaciones de los historiadores del arte, investigadores y curadores o comisarios se centran en la necesidad de crear narrativas anticoloniales de las artes? Más aún cuando las voces indígenas, desde los artistas a los curadores, pasando por los investigadores y productores, exigen una reparación histórica, una reconquista de los espacios de la historia, del museo y del patrimonio a los cuales se les negó la entrada como sujetos, ocupándolos como objetos de estudio, repertorio, tema e inspiración, como si fueran una naturaleza a disposición de los artistas, investigadores y creadores de identidades supuestamente constitutivas de la brasileñidad y americanidad. ¿Cómo responde la disciplina de la historia del arte al protagonismo de los artistas e investigadores indígenas en la actualidad? ¿Cómo es capaz en este proceso de reevaluar los criterios y métodos? Sobre todo, ¿cómo puede dejarse revisar y repensar por los propios indígenas y convertirse en un aliado en la circulación y valoración de sus conocimientos, en la defensa de sus formas de vida, de su patrimonio inmaterial, inseparable de la cultura material y artística que producen? El reconocimiento de las producciones artísticas realizadas desde la mirada de los individuos que las dibujaron, como dice Terena, es algo que no se debe hacer solo por la demanda de quienes las solicitaron o se apropiaron de ellas. Esas voces no fueron escuchadas. ¿Cómo se relacionará la historia del arte con las formas inmateriales que impregnan estas producciones y constituyen sus propios fundamentos poéticos? Códigos ceremoniales, recuerdos, encantamientos, visiones y sueños. Atravesada por una historia de borraduras, esta visibilidad actual, reclamada y agenciada por artistas e investigadores indígenas, coincide con el campo político y de resistencia. Hoy es aquel que los sujetos indígenas exigen hablar por su propia voz. En una primera versión de este discurso, publicada recientemente en la revista Modos, terminé mis palabras afirmando la urgencia de escuchar las demandas de los artistas indígenas, citando el poema Reatropofagia de Denilson Baniwa, que de cierta forma es una reivindicación de reparación sarcástica y un poco dura. Con toda la mordacidad del artista, era prometedor y esperanzador. Hoy cierro conmocionada y de luto, y me gustaría compartir con ustedes otro discurso del artista que amablemente me ha permitido transmitirles a ustedes. Es una carta de Denilson Baniwa. Hola, espero que estés bien incluso en estos tiempos difíciles que estamos atravesando. Como ya sabrás, esta semana nos ha sorprendido la alegría de Jaider Esbel. Desde que él y yo nos encontramos en este mundo, vivimos y construimos juntos caminos que creo que han sido importantes para la escena que observamos hoy. Nos amamos, peleamos, discutimos, jugamos, viajamos juntos por el calor y el frío del mundo. Reímos, lloramos, nos quedamos sin hablar, volvimos a hablar, trabajamos, nos tiramos a muchos ríos y mares. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas, estuvimos en desacuerdo con muchas otras, pero éramos incorruptibles en una cosa, en el deseo de construir un arte en el que los indígenas pudieran tener una voz activa y posibilidades de tal vez llegar a la cima, un lugar donde nunca habíamos estado. Jaider llegó a este lugar, y lo que para los blancos se considera éxito. Para ambos, nosotros dos, este falso éxito blanco se convertía día a día en un peso. Desgraciadamente se hizo demasiado pesado para él, pero podría haber sido para cualquiera de nosotros.
la exigencia de respuestas para salvar el arte, la presión por no fracasar en nuestro viaje o con nuestros parientes indígenas, el hambre ininterrumpida de quien nos ven como una novedad devorable en el mercado, todo esto que es un éxito y la cúspide de una carrera es un muro que nos rodea y nos aleja de lo más importante, una vida sana. En el momento en que sentimos las manos del mundo occidental tirando de nosotros, me retiré para frenar y pensar en lo que estaba sucediendo. Hace unas semanas borré una vez más mis redes sociales para salir de esta presión de estar siempre disponible y siempre obligado a responder cómo descolonizar el mundo, como si esa fuera nuestra responsabilidad, salvar el mundo solos, como si no fuera responsabilidad de todos. Ah, no. Estamos obligados a salvar un mundo que nunca nos ha querido, pero en el momento en que nos necesitan, se dirigen a nosotros y nos exigen que estemos disponibles. Estuve con Jaider la semana pasada, hablamos poco porque nuestros correos electrónicos estaban llenos, nuestro buzón de mensajes estaba lleno, nuestras agendas estaban llenas, e incluso todos los días juntos, desde el desayuno hasta la hora de acostarnos, durante toda la semana hablamos poco, estamos cansados. Lo que se publica en las redes sociales no representa el dolor que sufrimos a diario. Y yo, y ciertamente Jaider, no hacemos esto para complacer a los blancos o para hacernos famosos. La razón principal era construir un camino para otros indígenas, construir posibilidades para los nuestros. Fuimos el espejo de los indígenas, que aún sueñan con ser artistas o con ser algo diferente a la horrible realidad que viven hoy los jóvenes y niños indígenas. Nos obligamos a estar disponibles para un mundo en el que, como Baniwa, creo, para los que aún no han nacido. Pero esto es pesado. Por lo tanto, pido con mucho respeto a Jaider y a los artistas indígenas, pasados, presentes, futuros, que cuidemos de que este camino abierto por nosotros no se bloquee nunca, que no se cierre el monte, que nosotros, tú y yo, limpiemos el camino siempre y que en un futuro cercano sea más fácil transitarlo. Cuidemos la memoria de Jaider y sobre todo, cuidemos para que sea más ligero caminar el nuestro y el de los demás, entendiendo que si el éxito y la cima por la que tanto nos esforzamos tiene como resultado la tragedia, siento que tengo que pensar aún más en qué tipo de arte indígena tengo que construir y si la acogida que nos ha dado el mundo del arte occidental ha acabado con uno de nosotros, tengo que pensar aún más en qué tipo de relación quiero mantener con el arte occidental. Si es a través del arte que vamos a resistir, será a través del arte, pero por mi parte no será para satisfacer el hambre de ningún glotón del arte. Con afecto y admiración, de Nilson Baniwa. Gracias.